Bien, nuevamente estamos junto a nuestra escritora Patricia Cerda, que amablemente nos ha dado este ciclo de sesiones. Hoy comentamos una de sus obras también tan características. Nuevamente están temas relacionados con sus obras anteriores. Hoy vemos el libro Luz en Berlín. Ahí está Patricia desde Alemania, desde Berlín, ¿verdad, Pati? Hola a todos, muchas gracias por la invitación, sí, desde Berlín. Desde Berlín. Y, Bueno, dime. sí, Sí, no. desde Berlín y con un saludo cordial a todos. Sí, claro. Oye, este libro, bueno, fue publicado en 2018, 2019, no recuerdo bien. Luz en Berlín fue publicada el 2019, sí, 19, claro, ahí está, se cuando estaba se contando por cumplieron acá. los 30 años de la caída del muro de Berlín. Sí, a esos puntos que es un libro súper histórico y marca un hito en la literatura, creo, chilena, porque antes este tema quizás no se había evocado tan profundo como lo crea en esta obra. Para comenzar, quizás que nos cuente un preámbulo de cómo fue la creación de estos personajes, de dónde vienen, cómo se encuentran en Berlín, una ciudad dividida, posguerra también. Es súper interesante ese punto. Sí, bueno, la novela podría llevar el título Latinoamericanos viendo caer el muro de Berlín, porque efectivamente yo inventé ahí personajes, hay 3 chilenas. A ver, está Luz, que es chilena, está Elena Elena. y está Javier, que es un chileno exiliado, y hay también una cubana y un mexicano. Regla Y y bueno, Arturo. varios alemanes también, y ellos son estudiantes, todos ellos son estudiantes, menos Regla, que es una exiliada cubana que viene de la RDA, que, o sea, que llegó a la RDA y se escapa la noche en que cae el muro, se escapa de la zona comunista y se va a vivir a la zona oriental perdón, a la zona occidental, y Luz le da refugio en su casa. Entonces también la historia sobre sororidad entre mujeres también es otro tema que yo traté ahí en la novela. Ellas de alguna manera sobreviven ese tiempo difícil apoyándose, ¿verdad? Luz apoya a Regla y apoya a Elena, que es una chilena de Concepción que llega a visitarla porque es su mejor amiga, ellas se conocen de la época en que las dos estudiaban filosofía en la Universidad de Chile. Entonces también está ahí, hay una reflexión a partir de estos estudios de filosofía que hace Luz, ¿verdad? Que está haciendo un doctorado cuyo tema es el humanismo la formación de las repúblicas latinoamericanas. O sea, hay un cruce de temas que es un poco un cruce de temas míos también. Esos personajes todos tienen algo mío y sobre todo Luz Vidal. Aunque no soy yo, no es autobiográfico, su Sí, que biografía es quede claro eso, diferente. que quede claro para los Sí, lectores, no eres tú, sí. es No, como tu no, alter no. ego quizás. Es como un alter ego porque ella llegó, por ejemplo, 2 años después que yo a Berlín. Ella estudiaba un doctorado en filosofía, yo hacía un doctorado en historia, pero de alguna manera coincidimos porque todo lo que ve ella ahí lo veo yo también, o lo vi yo, la caída del muro. Claro que ella está mucho más ahí porque Luz Vidal está en la noche o en la tarde en que Kunta Schabowski da su conferencia de prensa y anuncia que ya no se van a pedir visas y que se puede pasar espontáneamente, sin control, al otro lado del muro, ¿verdad? Lo dice una Sí, conferencia de prensa, y ese día que fue el 9 de noviembre. Y eso desata no sé, un furor ahí, una cantidad de gente que va a pedir, que quiere pasar, porque ya lo ha anunciado y la barrera todavía está baja, ¿verdad? Y entonces ella vive todas esas cosas, y el momento en que por fin a las 11:30 de la noche un funcionario la abre, la barrera rojinegra, y Luz pasa ahí o se queda, digamos, hasta al lado de la frontera y está entrevistando a la gente que pasa porque manda sí. notas periodísticas a la radio Bio Bio. Sí, que ella como corresponsal de la red de Bio Bio en Berlín, y justamente eso es su gran logro, digamos, para tener acceso a ese empleo.
Y ahí ella va reporteando todos estos momentos. Y es ahí cuando llega Regla a su vida. Ella ve a esta cubana, que obviamente toda la gente en ese momento de la caída del muro traspasaba a la siguiente Alemania occidental eufórica, alegre. Obviamente era el término de una segregación total. Pero, ¿por qué había una cubana? Digamos, de partida cubana, triste, ya es raro. Y viendo que toda esta multitud alegre y Regla está casi inmiscuida en su mismo ser. Quizá ahí sí nos puedes dar como unos tips, obviamente no todo porque tienen que leerlo. Bueno, cubana porque los latinoamericanos que vivían en Berlín Oriental podían ser o cubanos o chilenos. Los cubanos por acuerdo, ¿verdad?, entre Honecker y Fidel Castro, sobre todo para que vayan a estudiar, en la RDA daba mucho apoyo técnico a Cuba y también apoyo en sentido de las investigaciones secretas, o sea, de la inteligencia. También había apoyo ahí y el Luz está vinculada con eso, ¿verdad? Yo ahí le di un poquito unos caracteres de thriller. Sí. Y claro, esa es la razón, y ella la ve y veo a una cubana, veo a una mulata atractiva que no puede ser chilena, entonces se ve claramente que es una cubana, por el hecho de ser mulata, ¿verdad? Sí. Hoy día eso podría cambiar, la sociedad ha cambiado mucho, hoy día podría ser chilena, pero en esa época no, estamos hablando desde hace 30 años. Sí, eso es verdad. Y sí, bueno, por eso aparece ella ahí y esa es una experiencia mía también. Yo pasé varias veces al otro lado del muro y los latinoamericanos que conocía eran todos de Cuba y eran gente muy bien relacionada de la RDA, que tenían sus becas, sus puestos de trabajo, ahí no había ilegalidad, eso era un traspaso, eran productos de acuerdos internacionales. Como un traspaso diplomático entre ambas naciones, digamos. Y becas también, Claro. y claro, porque era el contacto entre dos países del bloque socialista. Claro, tenían la misma ideología política, por tanto hay un tránsito de personas. Eso pasa mucho hasta el día de hoy, es increíble. Pero bien, entonces cuando ya Luz, obviamente, ya se establece en Alemania, hay algo en el libro de que en lo particular me causa mucho sentido, con el tema del carácter de los alemanes, que si comparamos con los latinoamericanos, es abismantemente diferente, e incluso en el mismo continente, tanto los españoles también son muy diferentes a cómo son los alemanes. Ahí Luz Vidal, obviamente con su idiosincrasia chilena, ella es de Concepción, estudia en Santiago, por tanto es un poco más efusiva. ¿Cómo fue crear esa relación con los alemanes? Por ejemplo, con Uwe, que fue su primer novio, o cómo ella después se relaciona con la gente del barrio y con sus mismos profesores en la universidad. Que ahí me acuerdo cuando ella ingresa a la primera clase, no sé si te acuerdas en ese pasaje tan clásico, que el profesor termina la clase y ella va a darle las gracias y el profesor la mira con cara de desconcierto. Bueno, yo ahí, sí, ahí hay una parte como intercultural de la novela. Yo quise mostrar, ¿verdad?, las diferencias entre la cultura latinoamericana o chilena y la cultura alemana, y qué mejor que mostrarlas a partir de las sensaciones de los personajes, ¿verdad? Y sí, y bueno, y algunas son experiencias propias también, tengo que decirlo. Y hay una visión crítica de la cultura alemana en algunos elementos que la misma Luz al principio no entiende. Sí. Pero yo diría que al final Luz como que es una migrante que se cuela, pero que de alguna manera también se adapta. Sí. Entiende que hay diferencias y se adapta, digámoslo así, pero ella misma después tiene una relación con un alemán, no se entiende con el alemán, termina esa relación y después se enamora de un chileno, ¿verdad? Sí. Se lo lleva a Chile. Entonces ahí también ella está claramente dónde están sus preferencias.
Sí, ese punto es súper interesante porque, como bien dices, Luz tiene esa capacidad de nuestra gente de Chile de adecuarnos a los diferentes sitios, ¿verdad? Creo que todos los chilenos que han inmigrado a algún país se han adecuado perfectamente a su costumbre, a su cultura, a su jerga, e incluso a veces a su acento. Y en ese caso, Luz, en el tiempo que compartió con V, en la novela se ve claramente que al principio fue todo un choque cultural, pero que poco a poco fue entendiéndolo y fue queriéndolo, aprendió a quererlo de esa forma. Pero todo cambia cuando Regla ingresa al departamento, al piso de los dos, y ahí cambia toda su percepción, y obviamente Luz vuelve a florecer en su interior la pasión latina, y a V no le parece nada. O sea, ahí fue todo un choque cultural, y no sé si te acuerdas de ese pasaje que dice tan claro: estoy harto de estas gritonas que están en mi piso. Sí, claro, No sé si dice eso es cosas más así. cómico o es de la vida real. Yo creo que también Lo tiene algo pone, de... claro, de alguna manera le despierta inseguridad, ¿verdad? Que estén ahí y sobre todo que son ilegales, o sea, en ese momento Regla es ilegal, tiene una situación más complicada. Claro, Él no le eso. cree también que ella ha salido arrancando, ella piensa que está contando cosas que no es verdad, etc. Pero Luz la sigue apoyando. Sí, hasta el final igual. Bueno, como volvemos al tema, este tema de las relaciones interculturales, cuando ya, por ejemplo, eh, V abandona el piso, Luz queda con Regla, en el momento llega Elena, su amiga de Chile, ¿verdad? Llega de vacaciones, pero con la, ¿cómo decirlo de forma diplomática? Con la suspicacia chilena, se queda ilegal en Alemania. Se queda ahí trabajando en sus galerías de arte, Luz la apoya en algunos momentos, que ahí conoce a Jan, y el momento también que llega Javier a la vida de Luz. Sí, bueno, yo inventé todos estos personajes para mostrar ciertas cosas. Por ejemplo, Regla, con Regla Luz se entera de cómo era la vida de la RDA, porque ella estaba metida en los círculos altos de la Stasi, su amante que la tenía escondida ahí, la que la Sí, tenía un poco menos que prisionera, ¿verdad? Que la había traído desde Cuba. Es un pez gordo de la Stasi. Y entonces, claro, Luz está ahí enterada de todo lo que pasaba con Regla y además ella misma se pone a investigar porque se trata de desenmascarar a este personaje para que deje tranquila a Regla porque él la sigue persiguiendo, ¿verdad? Como hace sí, la Stasi siguió persiguiendo gente después de que cayó el muro, o sea, no, ellos no se quedaron tan tranquilos. sí, costó que soltara Y, también el poder, es verdad. Sí, sí, claro, y él, en este caso era un asunto también amoroso, digamos así, él era el hombre despechado que no quería aceptar esta situación. Pero claro, es eso, sobre todo que ya que estamos viendo la caída del muro, veamos qué cayó, qué pasaba y cómo fue al final el socialismo alemán y por qué la gente quería irse, cuál era la urgencia. Entonces, mm, Regla también trae toda esa información. Y claro, Elena como... trae las vivencias de una latinoamericana ilegal en Alemania, siempre ha habido muchos ilegales en Alemania, de América Latina. Sí. Claro, y no solamente de América Latina, también de África o de los países árabes, eso siempre ha existido. Siento que Alemania tiene una gran deuda y creo que considero que desde, bueno, no andar en ese tema tan terrible de la humanidad, pero Alemania es uno de los países más abiertos a la inmigración, de todos los que están en el continente europeo. Pero obviamente en ese momento, en esa parte de la historia del mundo, no estaba permitido y era mal visto, obviamente. Y después el destino que tiene Elena es bastante terrible, de la pobre. Los lectores No, tienen que... todavía es así. Todavía en Alemania Sí. ser ilegal en la Unión Europea es muy peligroso. Mm, No, aquí no hay, es momento en que bueno, ahí lo muestra, ¿verdad, Elena? La pillan sí, y se tiene que ir y eso es real, es exactamente así. Hay 24 horas para abandonar, para, claro. para abandonar el país y en ningún momento de ese momento, en ningún momento te sueltan. Tienes tiempo para buscar tus cosas y después Mm. irte. Eso actualmente se mantiene en la Unión Europea misma. O sea, si te vas de un país, después no puedes ingresar a otro que pertenezca como al espacio Schengen. Se tiene como esa misma política. Pero ahora volviendo al tema de que
de cómo se va construyendo esta relación. Ya sabemos que el destino final de Elena, pero obviamente previo a ese destino tan terrible, hubo momentos que compartieron bastante las tres juntas, estas tres latinas en el departamento, investigando toda esta información que traía Regla, ella como una informante de carne y hueso, y ahí llega Javier a la vida de Luz. Quizás los lectores que ya hayan avanzado en el libro pueden darse cuenta que la historia de ellos parte desde mucho antes, parte desde el previo al viaje de Luz a Alemania. Claro, porque Javier es un exiliado político que llegó a Alemania en el año 74. Claro, y él llegó a trabajar a una colonia donde vivía la jerarquía, digamos, donde vivía el Politbüro, donde vivía Honecker. La colonia se llamaba Bandlitz. Y sí, sí. ahí y en sus quehaceres periodísticos, Luz va a Bandlitz porque quiere hacer una nota para la radio Bio Bio, ¿verdad? Y ahí le cuentan que antes trabajó ahí un chileno y les dicen dónde vive y así, bueno, tampoco quiero contar mucho. Claro, y ahí entonces entra el pasado de Chile, porque este es un personaje interesante. Allí me gustó este personaje que apareció de repente en la novela, en mi novela. Es un tipo melancólico, ¿verdad? Un tipo atractivo que Luz se enamora mucho de él, porque tiene una tremenda carga también emocional. Claro, es esa carga, ese signo de interrogación que era el pasado de Chile, año 89, que estaba todavía muy cerca en esa época, todavía estaban jóvenes, digamos, estos exiliados, y todavía tenían esa sensación de amargura muy, muy a flor de piel. Eso se ha ido pasando, el tiempo lo nivela todo, ¿verdad? Claro. Pero Javier representa muy bien a cuantos tantos y que aún siguen en el exilio y mantienen esa melancolía, como tú bien lo dices. O sea, en otro video que hablamos sobre un libro, llegamos a la conclusión de que las personas no emigran porque quieren, emigran por razones políticas, porque no están de acuerdo con un sistema, o en el caso emigran para tener una mejor educación y luego ven cosas que se encuentran y se quedan en el país. Pero Javier representa muy bien esa melancolía de lo que vivían tantos y tantas chilenas en aquel periodo. Quizás ya en Chile estaban los cambios sociales para el plebiscito, ¿verdad? Del sí y el no, pero estaba latente aún la herida. Sí, o sea, Javier es el 74, ¿verdad? Javier emigró en el 74, sí, y Luz el 88. Claro, ya estaban como en la época de que ya se estaban cambiando las cosas un poco en Chile. Bueno, que se cambió para bien y ese tema de otro debate. Y ya para continuar un poco ya e ir finalizando, una de las preguntas que me causa sentido es cuál es la razón de entremezclar un poco la literatura, como la novela misma, con muchos pasajes filosóficos y humanistas. La novela también es muy rica en contenido de la humanidad, en contenido histórico, aparece Solomón, todo ello, porque bueno, Luz va a estudiar eso a Berlín. Sí, bueno, es que lo que Luz un poco compara ese ideal humanista con las realidades que ella vive, un poco con la realidad de la dictadura de la que ella se fue, ¿verdad? Y también con la realidad de la RDA, de esa otra dictadura que se acaba, y también reflexiona sobre lo que queremos, qué es lo que buscamos, qué queríamos, qué sociedad queríamos, qué utopía buscábamos, que no resultó y terminó en este fracaso, en estos fracasos. Entonces hay una reflexión también. Yo personalmente soy una persona, me declaro humanista. Tú ves que ahí en la novela Luz no toma una posición no toma una posición ideológica, no se identifica con ninguno de los dos sistemas que se acaban. Se acaba la dictadura de Pinochet y se acaba la dictadura de Honecker, y ella siente distancia con las dos. Ella toma una posición humanista y en este sentido es una posición ética, y esa posición está abierta, no es una posición ideológica, dogmática, sino que ella sabe que le interesa la justicia, eso está muy claro para ella, y reflexiona sobre cómo ve la justicia Aristóteles, por ejemplo, que fue quien más reflexionó sobre la justicia en la época, en la antigüedad.
en su ética Nicómaco, por ejemplo. Y sí, y entonces ella está ahí también en una búsqueda, que es esa. Entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué significa esto, esta sociedad nueva que empieza ahora? Porque ella sabe que comienza un nuevo ciclo, una nueva era. Ella sabe que es así, pero no sabe, no se pregunta hacia dónde vamos, y en ese sentido se parece un poco a lo que está pasando en Chile ahora, que tampoco no sabemos hacia dónde vamos, ¿verdad? Estamos en una disyuntiva total aún. Sí. No, sí, bueno, cada uno tiene sus utopías y todo, pero nosotros no decidimos. Son las dinámicas de la historia las que al final nos llevan y no sabemos hacia dónde vamos. Sí, es un punto interesante, pues el libro tiene aparte, como vuelvo a reiterar, un tanto de novela, un tanto de literatura y un tanto de contenido. Muy, muy genial en ese punto. Y para ya ir finalizando un poco, una de las preguntas que tú que vives en Berlín, ya estás radicada, llevas harto tiempo en aquella ciudad, ¿cómo ha sido el proceso desde esa caída hasta ahora, 2021? Bueno, sé que es bastante tiempo, ya muchos, muchos años, pero ¿cómo se ha construido esa memoria? Porque siento que es un momento histórico a nivel mundial, no solamente del país. Sí, bueno, hay como dos preguntas en la tuya. Primero, ¿cómo ha sido la memoria? Y eso hay que decir que es muy interesante. Tú puedes venir aquí cuando tú vienes a Berlín, tú sabes exactamente dónde estuvo el muro porque hay una línea de adoquines, ¿no? Y hay museos, los museos han ocupado muchísimo el tema. Los museos, por ejemplo, como en Checkpoint Charlie, que era donde había un paso fronterizo entre los dos Berlines. Y ahí tú puedes ver mucha historia, o sea, de eso no falta, digámoslo así, no hay déficit. Los alemanes tienen una relación, yo diría, bastante sana con su memoria histórica y cultural. Qué bien. Algo que en Chile Eso, que cuesta un poco. no, en Chile es muy diferente, Muy claro. difícil ese punto. Y en cuanto a cómo se ha llevado a esto mismo, de ver el muro de Berlín donde estuve, y tú ves que no hay ninguna diferencia, o sea, la ciudad se ha equiparado, y yo casi podría decirte que Berlín Oriental es más caro, más interesante, más atractivo. Entonces, todo Berlín ahora mismo, bueno, Berlín se ha desarrollado mucho, Sí, y una ciudad se ha ejemplo para transformado. Europa. Sí. Sí, se transformó en una ciudad muy interesante porque hubo, a ver cómo decir, hubo muchas inversiones y hubo muchos proyectos también en el orden arquitectónico, por ejemplo, donde vinieron los arquitectos más interesantes del mundo a realizar aquí sus proyectos, porque era necesario, por ejemplo, no sé, en Potsdamer Platz, que era que es un centro no lejos de mi casa. Allí vino Renzo Piano a crear de la nada como te digo, así como un centro comercial, por decir, es un centro, pero es mucho más que eso, un centro de una especie de city. Y lo que había antes ahí era el espacio vacío llamado Franja de la Muerte, que estaba entre muro y muro, porque el muro de Berlín tenía como varias como un pozo etapas, que estaba digamos. adentro, ¿no? Había un muro que se veía desde occidente, y detrás estaba la Franja de la Muerte, que era un campo minado y con armas que se disparaban solas y con postes de vigilancia, ¿verdad? Y después venía otro muro. Y ahí ahora hay una plaza, no sé, con centros de shopping center, con arte, con restaurantes, con mucha vida. Y ahí se hace hoy la Berlinale, Mira que qué es un bien. centro de la Berlinale, el Festival de Cine de Berlín, ¿verdad? Se hace ahí. Entonces, así eso más o menos te cuenta cómo ha cambiado Berlín. Cómo ha cambiado y cómo la memoria también sirve para reformar una ciudad y un sitio, digamos, tan trágico, que tiene cuentas tantas leyendas en esa misma calle, donde quizás puedes tomarte un café, puedes irte de compras, comprarte algo de Chanel o un Dior, pero algo pasó ahí. Y eso es un momento muy clave en cómo rescatar la memoria y el patrimonio en general. O sea, algo que, como vuelvo a mencionar, en nuestro país es que recién en estos tiempos está
replanteando esos sitios de memoria. Pero ya te das cuenta que Alemania nos lleva años luz en aquella temática. Sí, sí, bueno, pero vamos avanzando. Vamos Entre avanzando eso, para ello. sí, Tengo la esperanza que en la constituyente, bueno, es un tema aparte del libro, pero que en la constituyente se mejoren varias cosas en cuanto al patrimonio y los sitios de memoria. Bueno, Patti, ya estamos por terminar. Un abrazo, obviamente, a Berlín. Nos veremos la próxima semana. Ahí dejamos en visto a los lectores para que vuelvan a releer el libro si no lo han buscado. Es muy específico en lo que plantea el momento histórico de Alemania y del mundo. Y claro está, si quieren comprender, como bien dice Patti, hacia dónde vamos, dónde va la humanidad. Así que, Patti, unas palabras quizás de despedida. bueno, un saludo desde Berlín y sí, espero haber despertado su interés en leer esta novela, que es la cuarta novela que publiqué, ¿verdad? Después de Violeta y Nicanor, de la cual hablamos la semana pasada. Sí, ahora viene Luz. La próxima semana vamos a evocar al principio de la literatura de Patricia, así que ahí los dejamos en visto. Bueno, chicos, Okay. ha sido un gusto. No olviden darle like si les ha gustado, comentar todo lo que quieran. Cada comentario será leído y respondido y, claro está, suscribirse al canal. ¡Hasta luego! Chao. Ay, espera. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita para recibir nuevas suscripciones y claro está, darle like si te ha gustado este contenido. Cada comentario será leído y respondido. Como siempre decimos en el canal, hasta luego.